Bueno, buenos días otra vez. Yo en realidad no sé muy bien qué tengo que deciros, porque el día del Sábado Santo, sabemos todas lo que es el Sábado Santo, ¿no? Se queda como en medio, ¿verdad? Como que venimos así subiendo en intensidad, de repente llega el sábado y luego vuelve la intensidad, ¿no? Entonces, bueno, pues aparte del título, ¿no?, que me dijeron, nos apoyamos en, sabéis, ¿no?, los itinerarios o esos caminos hacia la Pascua de Dolores Alexandre, y es el jardín. Me pareció muy bonito esto del jardín. Entonces, ella nos sitúa a Dolores Alexandre en el jardín del Belén hasta el jardín del resucitado, ¿no?, del encuentro con el resucitado. Pero me apetecía a mí entretenernos un poquito en el medio, que es el sábado, y es donde estamos. Y para eso, lo primero, invitaros a hacer silencio. Vamos a volver a apagar la luz y os voy a proyectar unas imágenes con esta intención. Hacemos silencio y vamos a contemplar. Contemplamos unas imágenes que son esas imágenes que nos pueden resonar, hacer resonar en nosotras mismas, en nosotros, algún sentimiento, algún momento, ¿no?, vivido, y que puede a lo mejor ayudarnos a sintonizar con esto que es el sábado. Estamos esperando y estamos apuntando, ¿verdad? Esperamos, y como sabemos el final de la historia, pues es casi fácil, ¿no?, para nosotros. Vamos a intentar sintonizar con lo que la Iglesia nos invita a vivir estos días, ¿no?, que es acoger en el misterio de Jesús Redentor eso que somos.
¿Qué vamos a hablar? ¿Verdad que si prolongamos el silencio hay un momento en que como que se hace muy largo? Bueno, pues vamos a intentar acostumbrarnos, ¿no?, a incorporar el silencio a lo largo del día. Ojalá que consigamos eso, ¿no? No tanto el silencio por el silencio, sino ese espacio de silencio interior donde nos encontramos con nosotros mismos y ahí con lo que Dios va haciendo en nosotros. Esto es lo que vamos a intentar, ¿no? Nos acercamos, vamos a asomarnos así al jardín del Edén. Ya sé yo que es un relato que a veces es difícil de entender, es un relato que nos trae mucho como de cuento y a veces nos quedamos en el cuento. Después, lo que os decía, nos vamos a entretener un poquito en el sábado y en el significado del sábado para la tradición judía y para nosotros hoy. Y en el texto que os daré nos vamos a quedar con von Balthasar, es un pastor, ¿no?, luterano, martirizado en el tiempo de la guerra, ¿no?, por ser, decían que era de la resistencia contra los nazis, ¿no? Y este señor nos habla del tiempo del cristiano adulto. El sábado nos invita a ser adultos en la fe. Esa es la idea que os quiero trasladar. Y luego nos vamos al jardín, anunciándonos, preparándonos para encontrarnos esta noche con el resucitado. Y la propuesta, ese cuarto punto, va a ser la propuesta de trabajo. A mí ya me gustaría que en una frase o en dos palabras, una frase puede ser muy larga, ¿verdad? Se puede empezar un libro y tener 40 páginas la misma frase. Eso los lingüistas saben mucho. Pero no, una frase como mucho de 4 palabras entrelazadas. Hagamos nuestro micro relato de la Pascua. Y después, en la medida en que podamos y queramos, lo podemos compartir. Basta una palabra para hacer un micro relato, ¿no? Ese va a ser el final y el que nos va a dar la puerta para la mañana. Bueno, pues el jardín del Edén. ¿Quién no sabe lo que pasó en aquellos 6 primeros días? Ya sabemos que el texto bíblico está escrito en el siglo X antes de Jesús, pertenece a una escuela concreta y lo que nos trae es una explicación de lo que es el ser humano y lo que es aquello que existe, ¿no? Y lo más bonito es que todo empieza con la luz que se impone y que destruye todo lo que es tiniebla. Habéis visto que las fotos primeras eran tristes, ¿verdad? Bueno, no sé si eran tristes, algunas eran pensativas, ¿no? Eran de espera, de algo está pasando, ¿no? Tengo que saber lo que pasa. Bueno, pues esa luz que nos puede llegar en algún momento de nuestra vida es el inicio de todo. Todo era caos y de repente dijo Dios que se haga la luz. Y también a lo largo del relato del Génesis va viendo Dios que todo es bueno. En el primer día se hizo la luz, en el segundo día se separa el agua de la tierra y así van apareciendo, ¿no?, todo lo que hoy conocemos o se conocía, ¿no?, como la creación. Y al final, en ese jardín creado, Dios plantó el jardín, lo colocó en oriente, hacia oriente, y colocó allí al ser humano. ¿Para qué colocó al ser humano, hombre y mujer, en el jardín del Edén? Para que lo cultivara y lo guardara. Esa es la misión recibida. Como seres humanos tenemos que vivir en armonía, unos con otros, unas con otras, y en armonía con la creación. Porque lo que se nos pide, como seres humanos, es que guardemos y cuidemos. Bueno, pues ese es el jardín del Edén. Y el otro jardín, el jardín donde habían colocado a Jesús, que no dice jardín, era un huerto, ¿no? Debería ser un huerto muy bonito, porque un huerto bonito es casi un jardín, ¿verdad? Bueno, pues en aquel huerto había un sepulcro nuevo donde nadie había sido sepultado y ahí depositaron a Jesús.
Y nos dice Dolores Alessandre que hay una simetría grande entre los dos textos. Daros cuenta que la mujer, que era inocente en el jardín del Edén, sucumbe a la tentación. Y en el jardín donde estaba depositado Jesús, aparece otra mujer. Esta no es inocente, dicen que era una pecadora pública. Bueno, pues ella no sucumbe a la tentación, sino que es sorprendida por un anuncio, por el anuncio de la resurrección. Un anuncio que le piden que lleve a sus hermanos. En el primer jardín, la mujer comunica una mentira a su otro ser humano, a que era igual que ella. Y en este jardín del resucitado, María anuncia una verdad, que es posible la vida. Y también el fruto, ¿no? En el primer jardín el fruto se podía ver, pero no se podía tocar, el fruto prohibido. Y en este jardín nos encontramos con el fruto de los frutos, el pan partido y repartido y compartido que hay que comer y que es Jesús. Bueno, esto es una simbología que luego podéis entrar un poquito más en lo que es el texto. A mí me parece bueno que pensemos en todo lo que ese primer jardín nos trae. Porque cuando pensamos en lo que es bueno, lo que es bello, lo que es verdad, nos encontramos con lo mejor que somos y lo mejor que estamos dispuestos a hacer y que encontramos. Ese todo es bueno. Al final, dice también el texto, vio Dios que era bueno y al séptimo día, ¿qué hizo Dios? Descansó porque estaba agotado. ¿Cómo va a estar agotado Dios? Entramos en el sábado con ese agotamiento de Dios. Parece que el séptimo día Dios descansa o somos nosotros los que estamos llamados a seguir la creación, a seguir esa obra creadora, a seguir haciendo que todo sea bueno. No sé si por eso dice el escritor, ¿no?, del texto, que Dios descansa. Algunos dicen todavía estamos en el sábado, ¿no? El séptimo día, porque el primer día de la semana era el domingo. Pero parece que ahí estamos, intentando culminar la creación para que podamos decir todo es bueno. Bueno, hay muchos textos que os he puesto por aquí que nos hablan del significado de esa imagen del jardín a lo largo de la Escritura. También el Cantar de los Cantares, que no sé por qué se ha colado ese texto en la Biblia, en el canon, ¿no? Podía ser que no, porque, bueno, pero gracias a Dios se ha colado, ¿no? Y es un poema de amor, un poema de amor puro, de amor deseado, del amado y de la amada, que volvemos a encontrarnos en el Apocalipsis, donde el esposo y la esposa, la esposa le dice, ven, ¿no? Y él dice, sí, a ver cómo dice el final, vengo pronto. Sí, vengo pronto. Bueno, pues toda esa simbología del jardín, pero sin perder de vista que estamos en el sábado, que Dios está descansando y que es a nosotros, a los que nos toca seguir construyendo. Entonces, para explicaros esto del sábado, según donde he ido leyendo y buscando, empezamos así. El sábado es un tiempo sin Dios. Podemos pensar en nuestra Semana Santa. Ayer hemos adorado la cruz, ¿no? Adorar la cruz es adorar una salvajada. Adoramos todo lo que es cometer injusticias contra personas inocentes. ¿Por qué adoramos eso que es un instrumento de tortura? Hay muchos textos, ¿no?, en la liturgia, el árbol de la vida, ¿no? El árbol que se levanta, ¿no?, que hace también la cruz. Cuando la cruz se levanta, hace una resonancia, ¿no?, con el profeta, con Moisés, el profeta, ¿no? Moisés, cuando en el desierto levanta la cruz y consigue curar a aquellos que habían sido envenenados, ¿no? Levantar. Bueno, pues Jesús se levanta
y nos ofrece una propuesta de vida, esa que nos va a dar fuerza para vivir el sábado. Porque si no, nada tiene sentido. Y como decía al principio, parece que es un día tonto. A veces hay domingos por la tarde que son tontos. Bueno, pues el sábado parece que es un día tonto si no le cargamos y no nos paramos a pensar en su significado. Hoy preciso tus manos, es tan negra la noche, necesito de ti. Mi vida sin tu luz se ha quedado y tantea muy torpe su razón de existir. Te he visto un sinfín de ocasiones, he andado a tu lado y te he amado a morir. Ahora me duelen las emociones que muy fiel he guardado dentro de mí. Dime dónde te has ido para ir a buscarte, amándote estoy. Curarás mi sentido, que está herido de frío, desde que te marchaste solo por encontrarte. Respiro. Diligente te busco y paciente te espero, con hambre de sol. Semilla que ha seguido tan viva que su sed me lastima el corazón. Acepta aliviarme del susto y marcarme un sendero fundado en tu voz. Reclamo que estremece mi alma y alimenta la llama de mi oración. Dime dónde te has ido para ir a buscarte, amándote estoy. Curarás mi sentido, que está herido de frío, desde que te marchaste solo por encontrarte. Respiro. Bueno, pues os decía, el sábado es un día de reposo, es un día de convocación para honrar y adorar. Se conmemora toda la creación de Dios, es señal de identificación del pueblo de Dios. El Sabbat para los judíos es un símbolo de identidad. No es un mandamiento, es más que un mandamiento. Porque no es solo cumplir la ley recibida, ¿no?, por Moisés, para constituirnos como pueblo y para honrar a un solo Dios. El Sabbat articula todo lo que es el modo de entenderse pueblo y pueblo escogido. Es un día de alegría, porque en el Sabbat el ser humano es plenamente ser humano. Con esta idea de todo se ha concluido, todo es bello, y nos recordamos que es para nosotros, que se nos ha dado, y que es nuestro compromiso contribuir a que siga siendo hermoso, que siga la abundancia, ¿no?, que siga la armonía, que siga el equilibrio. Daros cuenta todas las resonancias que esto puede tener para nosotros hoy en cuanto nos podemos asomar a un mundo, ¿no?, en destrucción, en desforestación, ¿qué estamos haciendo con la tierra, ¿no?
una llamada también a recuperar este sentido del sábado en nuestras vidas y lograr ese equilibrio con la naturaleza. Además, el Sabbat dice me traigo otro señor aquí, Erifrón psicoanalista, también judío, y él dice, con el Sabbat se hace una revolución casi parecida a la revolución industrial, porque se consigue que la gente descanse, que en el modo de vivir se garantice que hay un momento de descanso y de encuentro con la familia y de encuentro con aquello que me da sentido. Hasta entonces no sé si estaba establecido, la gente descansaría cuando tenía que descansar, pero ordenar una civilización garantizando el sábado es garantizar unos derechos también. También podemos traerlo a hoy y decir cómo son las jornadas laborales, qué tipo de explotaciones laborales, ¿no? Sabéis todo el tema del servicio doméstico, ¿no? Que está tan encima de la mesa. Bueno, pues estos actos que me permito, ¿no? No tienen nada que ver los judíos con la revolución del servicio doméstico hoy, pero seguro... ¿Sabes conectar? Vale. Damos un pasito más. No sé si es así. No. Damos un paso más y nos encontramos con estas dos afirmaciones. Con el descanso de Dios, su derecho al sábado, el derecho al sábado de Dios, se nos da margen para que el ser humano actúe. Y para que actúe de una manera viva y desde la posibilidad real del bien y el mal. Ayer, en algún momento, ¿no? Nos recordaba en misa, no sé a santo de qué vino, pero el tema de la libertad del pecado, ¿no? Un comentario. Bueno, pues porque somos como somos, tenemos que actuar plenamente. Dios no es alguien o algo que nos impide ser lo que somos. Y con el descanso de Dios se garantiza que seamos esto, que sea posible que la criatura se convierta, o sea, se viva convirtiendo de una manera real la libertad, ¿no? A través de sus actos. Si no, estaríamos como juguetes en manos de Dios. Prestad atención que a veces jugamos nosotros con esta imagen, o sea, la providencia, Dios sabe, ¿no? ¿Qué será lo que Dios quiere? A veces nos atrapamos nosotras mismas en una imagen de Dios que no para en el sábado. Bueno, pues estamos, gracias a Dios, con un gran regalo en nuestras manos, que es, tenéis la posibilidad de ser realmente personas. Tenéis la posibilidad de hacer que vuestros actos sean buenos o malos y vuestros actos hagan que la creación llegue a su plenitud. Ese texto del carta romano, ¿no? La creación entera está expectante, esperando, ¿no? Bueno, pues para que eso sea, tenemos que contribuir, somos nosotros, ¿no? Quienes lo hacemos posible. Bueno, y aquí nos encontramos con el hermano Bonhoeffer, muy interesante. Yo, para mí, cuando descubrí al señor Bonhoeffer, lo descubrí así por casualidad, me vino muy bien, porque me ayudó a entenderme como cristiana en un contexto donde parece que eso del Dios de los milagros, o eso de al final es Dios el que va mandando lo que tiene que ser, a mí me rechinaba, me hacía un poco como sentirme mal, porque es como un Dios muy infantil, ¿no? O sea, vivir un Dios que te dirige tus actos, o vivir en relación en una religión que te dice todo está premeditado, ¿no? Bueno, pues Dios sabe hasta cómo nos vamos a morir. Pues a lo mejor no, ¿eh? A lo mejor no. Bueno, yo lo dejo. Y dice Bonhoeffer que vivimos en un mundo adulto. Él dice, desde el Renacimiento el ser humano ha dejado la infancia y está empezando a asumir su adolescencia. Ojalá que el ser humano fuésemos adultos, ¿no?
hemos aprendido a salir adelante sin recurrir a la hipótesis Dios. No es Dios el que va a resolver las cosas. La ciencia no es Dios, la tecnología no es Dios, la guerra no es Dios, ¿no? La inteligencia no es Dios. Entonces, lo que dice Bonhoeffer es: ¿cómo es posible construir una fe que se apoye en esa posibilidad del ser humano adulto que construye y que crea con Dios, cuando Dios no está? No sé, vemos un poquito nuestra experiencia también de hacernos mayores, ¿no? Cuando dejamos de hacer y decir lo que nos dicen nuestros padres que hagamos y digamos. Hay un momento en el que uno deja de esperar que alguien te diga lo que tienes que hacer y empiezas a hacerlo, ¿no? Y no por eso matamos a nuestros padres, ¿a qué no? Lo que pasa es que a Dios a veces hay que matarle. Tenemos unos dioses por ahí que tenemos que atrever a matar para encontrarnos con el Dios que nos permite ser. Bueno, algunos centros, yo voy así, después tenéis más cosas en las hojas, algunos centros de interés que nos pueden ayudar a vivir el Sábado Santo. Daros cuenta, no sé, yo creo que me seguís, ¿no? Mis elucubraciones. Bueno, el pueblo de Israel. El pueblo de Israel esperaba al Mesías. Y antes de Jesús había habido otros que también se decían Mesías. Bueno, parece que ese pueblo de Israel que no es capaz de encontrar en Jesús al Mesías es un pueblo que sigue esperando. Cada Pascua sigue esperando a su Mesías, ¿no? Y en la carta a los Romanos podemos 9:11, lo tenéis ahí. El pueblo de la promesa ha rechazado la oferta de la salvación. Luego lo podéis buscar, el texto. Podemos pensar como situadas, ¿no? Como pueblo de Israel, nosotras de verdad aceptamos o rechazamos la oferta de salvación que puede venir de Jesús. ¿Y qué oferta de salvación? Ya hemos quitado al Dios aspirina de nuestra vida, ¿verdad? Ese Dios que todo lo cura, ya no lo hemos cargado, lo hemos matado en la cruz ayer. Ese no lo queremos, ¿vale? Otro centro de interés para el Sábado Santo, el mundo y la humanidad. Parece que las cosas pasan en Semana Santa, pero el mundo sigue su ritmo. ¿Cuánta gente en Semana Santa se viene a Cienpozuelos? Bueno, no cabríamos, ¿no? O sea, el mundo va por un lado que no tiene nada que ver con eso del mundo adulto. A veces es un mundo que está como el pueblo de Israel, o a veces expectante, esperando. A veces es un mundo, una humanidad que sus centros de interés y sus centros de búsqueda pues están en la familia, ¿no? En el descanso, en los tiempos, ¿no? de ocio, y que no está mal, pero que si vive de espaldas o ajeno a lo que pasa, pues se convierte en esas fotos, ¿no? No sé qué fotos he puesto por aquí. En esta foto, ¿no? Podemos estar ajenos esperando que venga una luz. Bueno, pensemos un poquito cómo nos situamos con nuestros hermanos, en el trabajo, con nuestra familia, esperando que, ¿no? Las preguntas de la oración de esta mañana. ¿Qué buscamos? Y tenemos una certeza los creyentes, los cristianos, y es: tanto amó Dios al mundo, ¿no? Entonces pensemos en el mundo como otro centro de interés, otro punto que podemos traer a nuestra meditación, a nuestro espacio de pensamiento de esta mañana. El desconcierto de los apóstoles. Ayer nos preguntaban a quién miraba Jesús y quién miraba a Jesús. O sea, aquellos que habían seguido y que estaban convencidos que Jesús era el Mesías, pues cada uno de ellos y de ellas, no eran 12, eran muchísimos más. A lo mejor no llegaban a 20, pero eran más que 12. Ese grupito de personas
los que iban con él, los que le recibían cuando llegaban a algún sitio. Ese grupo de personas estaban buscando algo en Jesús. Y seguro que cada uno buscaba una cosa, ¿no? Algunos la curación, otros estaban agradecidos, otros encontraban una posibilidad. Ayer pusieron la película Ben-Hur, que ponen todos los años. Y yo no me había dado cuenta, pero hay una al principio, porque estaba haciendo otras cosas y lo estaba escuchando, ¿no? Y al principio dice el centurión este que viene a buscar a su amigo el judío, que es el Ben-Hur, y le dice, es que hay un Mesías y dice que en cada persona está Dios. Dice, solo hay uno que tiene a Dios, que es capaz de tener a Dios, y ese es el César. Bueno, pues esto me hizo a mí pensar, según lo escuché, digo, fíjate, lo que propone Jesús se sale de todos los esquemas conocidos y dice, en cada persona habita Dios. Bueno, yo no sé lo que buscaban los apóstoles y los seguidores de Jesús. Lo que está claro, y así nos lo transmiten los textos, y así nos lo imaginamos, es que tuvieron que encontrarse ante una situación que no esperaban. Y mira que Jesús se lo fue anunciando, ¿eh? Entonces, bueno, la palabra es a desconcierto. ¿Y ahora qué? Y de hecho, ya lo sabemos, algunos fueron, Pedro le negó, pero estaba. Pedro no deja de estar. Las mujeres que miraban desde lejos, o sea, algunos estaban con él y van siendo nombrados en los evangelios. Incluso aquellos que parece que están como que no saben, están preguntándose, ¿no? Y se van camino de Maús a sus cosas, ¿no? Algunos fueron siguiendo a Jesús y a otros Jesús les encontró. Bueno, pero esa parte del desconcierto, de ese ¿y ahora qué? Pues os lo propongo también para que lo incorporemos. María, no María Magdalena, María la Madre de Jesús. Daros cuenta que María, desde que se le anuncia la misión de ser la mediadora de Dios, para que Dios se encarne en la historia, ser la mediación que Dios utiliza, desde ese anuncio que no sabemos si llegó a entender bien, en María se produce un cambio. Deja de ser la madre para convertirse en la seguidora de Jesús, en una discípula más. Bueno, pues, ¿cómo está María? En ese juego de emociones y de sentimientos, ¿no? Esperando. Y un poquito más atrás, porque ahora empiezan a entrar en la escena las otras Marías, ¿no? ¿Cuándo vuelve a aparecer la Madre de Jesús, aquella que le había acompañado en el camino hacia la cruz? Desde que recibe el cuerpo de Jesús, ¿no? Esas imágenes tan bonitas de la piedad, ¿hasta cuándo vuelve a aparecer? En la venida del Espíritu. En la venida del Espíritu, reunida ¿con quiénes? Con los apóstoles. Con los desconcertados. Bueno, el discípulo la recibió en su casa, ¿no? Pues imaginamos que ahí se fueron ellos colocando como pudieron, o escapándose, o escondiéndose, porque si han hecho esto al maestro, a ver lo que nos pasa a nosotros. Y tenían miedo y estaban con las puertas cerradas. Bueno, pues ahí estaba María también. Y Jesús, otro centro de interés del Sábado Santo, el Jesús que desciende a los infiernos. Para mí también es como de esos focos así de la teología que dices, ¿esto cómo se entiende, no? Cuando rezamos el credo, a veces cuando uno piensa, pero eso del infierno y el cielo existe. Bueno, pues yo cuando rezo el credo y digo, pues Jesús descendió a los infiernos, claro que existen los infiernos, claro que existen. Y algunos de vosotros los tenemos ahí, ¿no? Sin entrar en los ultimísimos, estos... Bueno, pues parece que en los ultimísimos, en los infiernos, en el Seol, ahí parece que sí que estaba Jesús. Hay un icono muy bonito que está Jesús saliendo de la tumba y de la mano tiene... Así. ¿La habéis visto, no? En sus manos, en una mano, ¿quién tiene? Tiene a unos niños, ¿no? Adán y a Eva, me parece que son, ¿no? Ah, pues todavía de Adán y Eva. Sí, es una imagen, creo que es Adán y Eva.
Y el icono es que tenía que haberlo puesto, me acordé esta mañana. En el icono él está sacando de la tumba. Está de pie en una actitud como muy dinámica y en cada mano lleva a un hombre y una mujer. Entonces ese es el Dios de Jesús, el que desciende a los infiernos. También os lo propongo para que vayamos con él, y para que estemos ahí, en esos infiernos, con Jesús. Nada de lo humano le es ajeno, ¿verdad? Hay otro tema por ahí que algún día le dedicaré, cuando dice Jesús es igual a todos menos en el pecado. Y si es igual a todos, ahora voy a hacer una barbaridad teológica, una blasfemia de esas, pero si Jesús es ajeno, o sea, es igual a todos menos en el pecado, ¿por qué bajó al infierno? Jesús es tentado, ¿no? ¿Qué sabemos? ¿Cuáles son nuestros pecados? Esta mañana en el desayuno decía, a mí no me da tiempo a pecar tanto, como para confesarme cada semana, no me da tiempo. Daros cuenta. ¿Qué ha dicho? Daros cuenta que a veces, bueno, en la tradición cristiana solo había 3 grandes pecados, Lo que pasa es que luego, pues el cuidado, ¿no? El cuidado que uno tiene que tener consigo mismo y ese estar atento, ¿no? Y atenta a lo que, pues esas pequeñas miserias, ese polvo que se mete entre las grietas, ¿no? Y que no nos deja terminar de ser felices. A veces nos acusamos de esto, pero no somos mala gente. No vamos por el mundo matando, ni blasfemando, ni adulterando, que eran los 3 grandes pecados que hacían que la gente se quedase fuera del ámbito de la comunidad, ¿no? No rompemos con la comunidad a través de nuestro pecado. Al revés, yo creo que el pecado es el que nos hace volver a encontrarnos, porque nos hace más humanos, nos hace encontrarnos con nuestros puntos, bueno, ese juego de debilidad y fortaleza que habita en nosotros. Vale, pues es un día, el sábado, ese tiempo sin Dios. Os propongo, así os lo pongo en las hojas, que sea un día cargado de sentido. Estas cosas las vivimos, no sé si las pensamos, las vivimos siempre. Pues os propongo que hoy las pensemos. Y así, pues poder llegar al jardín de María Magdalena, y allí al reencuentro. Y ahora sí, Mariela nos quiere decir esto. El jardín de María, reencuentro. El primer día de la semana, de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena fue al sepulcro y vio que la piedra había sido quitada. Corrió al encuentro de Simón Pedro y del otro discípulo, al que Jesús amaba, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde lo han puesto. María estaba junto al sepulcro, llorando. Sin dejar de llorar, volvió a asomarse al sepulcro. Entonces vio a 2 ángeles vestidos de blanco, sentados en el lugar donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y el otro a los pies. Los ángeles le preguntaron: mujer, ¿por qué lloras? Ella contestó: porque se han llevado a mi Señor, y no sé dónde lo han puesto. Dicho esto, se volvió hacia atrás, y entonces vio a Jesús, que estaba allí, pero no lo reconoció. Jesús le preguntó: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién estás buscando? Ella, creyendo que era el jardinero, le contestó: Señor, si te lo has llevado tú, dime dónde lo has puesto, y yo misma iré a recogerlo. Entonces Jesús la llamó por su nombre, María. Ella se volvió y exclamó en arameo: Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: no me retengas más, porque todavía no he subido a mi Padre. Anda, vete y dile a mis hermanos que voy a mi Padre, que es vuestro Padre, a mi Dios, que es vuestro Dios. María Magdalena se fue corriendo a donde estaban los discípulos y les anunció: he visto al Señor y me ha dicho esto.
María estaba frente al sepulcro, fuera, llorando. La propuesta a partir de ahora, me voy a ceñir al texto de Dolores Alessandre, y ella nos ofrece para cada una de las partes del Evangelio una propuesta de meditación. Dice, en contacto con el propio corazón. Nos invita a preguntarnos, ¿cuáles son las tumbas vacías que habito, que rondo? Ella dice, ¿cuáles son las tumbas vacías que rondo? Pongo nombre a esas tumbas. Y en ellas escucho mi nombre, pronunciado por la boca de Jesús. Y me escucho a mí misma respondiendo. Cuando María Magdalena le responde, maestro, se coloca como discípula. Ya la habíamos visto, a los pies del maestro, con el perfume, ¿os acordáis? A veces juntamos las Marías, pero bueno. Había muchas Marías, todas. Bueno, pues había una tal María que a los pies del maestro estaba el perfume, pero luego está la María, la hermana de Lázaro, que se pone a los pies del maestro. Eso es una actitud de discípulo, que escuchan al rabí. Bueno, pues esta está igual. Está encontrándose con un personaje al que le pregunta hasta que le reconoce, y le reconoce como maestro. ¿Eso qué hace? Eso hace que María aparezca ante nuestros ojos, María Magdalena, vinculada al maestro, como una de los que le seguían. Yo, cuando escucho en esas tumbas o en esos sepulcros que rondo la voz de Jesús y le contesto, ¿cómo le contesto? Dice, el primer día de la semana, muy temprano, todavía, cuando todavía estaba a oscuras, ¿no? Cuando todavía estaba oscuro. ¿Cuáles son las noches, no? Aquello que aún es de noche. Y cómo me abro a acoger a aquel que puede inundar con su luz mis tinieblas. Aquel que va a decir que se haga la luz y que todo sea bueno. Y el mensaje, ¿no? El encargo, ve a decir a mis hermanos, subo a mi Padre, a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Si María Magdalena es enviada a sus hermanos, porque es discípula, es reconocida como hermana, es miembro de la comunidad. Estos días andábamos con las mujeres, ¿no? ¿Cuántas mujeres, cuántas violencias contra las mujeres? ¿Cuántas veces dejamos fuera de la comunidad a estas mujeres, ¿no? Ayer la poníamos en el centro, ¿no? Y la mirábamos. Bueno, pues vete y diles, ¿no? Recibo el anuncio como dirigido personalmente a mí para repetirlo. Bueno, pues es un tiempo para rescatar en las escenas cotidianas los encuentros de fraternidad. Y la pregunta que os hago también, ¿no? ¿Qué palabra de vida me está ofreciendo hoy el Señor? Y luego María Dolores hace esas cosas que hace María Dolores Alessandre, que es como que abre, ella dice, ensanchando el horizonte, y es que el texto bíblico lo coloca en un contexto más amplio. Entonces vais a encontrar unas pautas, nos coloca a las mujeres en la resurrección. Ella dice, cada vez que tocan a Jesús, ¿quién toca a Jesús? Son mujeres. Creo que en el Evangelio, no sé si hay algún hombre que toque a Jesús. A lo mejor culturalmente no está bien visto, pero tampoco estaba bien visto que le tocase a una mujer, ¿eh? Siempre que Jesús es tocado es una mujer la que lo hace. Y el mensaje de la resurrección se le entrega a las mujeres. Quizá por esa especial, no sé si sintonía, que no es oficial, no son los 12 apóstoles, ¿no? De las 12 tribus, no son, pueden hacer lo que les dé la gana,
Hasta se puede quedar en la cama como la suegra de Pedro, pues no me da la gana, tengo fiebre, ¿no? Buena me está cayendo ahora, ¿no? Bueno, las mujeres están y son las que nos anuncian. El idioma del resucitado. Dice Jesús, cuando aparece Jesús resucitado, Él aparece haciendo lo mismo que ya había hecho antes. Cuando leáis los textos estos días, ¿no? Vamos a escuchar en la liturgia las apariciones, siempre hace aquello que ya había hecho. Hay textos que están calcados. El de Pesca Milagrosa está calcado. El del lago, ¿no? El encuentro en el lago. Son aquello que ya había hecho, pero ahora lo hago de otra manera. Como esa manera de hacerse presente en lo cotidiano. La dinámica de la resurrección es esa dinámica que os he anunciado al principio, es ser personas que vivimos creciendo, que vivimos el proceso, que vivimos haciendo posible la vida. Personas que rescatamos la vida allí donde parece que no hay vida. Personas que nos sentimos anunciadoras de un mensaje de vida aún en medio de situaciones de muerte. Eso es la dinámica de la resurrección. No es una historieta de hace 2023 años, o no sé si 23 o 2017, da igual. No es una historieta. La dinámica de la resurrección depende de que seamos adultos en la fe. Volvemos al sábado. En la mañana de Pascua todavía podemos sentir el dolor en nuestras familias, en nuestros corazones, pero todo es diferente. No es que se nos acabe, se ve de otra manera, ¿vale? Y la invitación a plantar un nuevo jardín. Volvemos a la imagen del jardín, de la ecología, de la armonía de la naturaleza. De esto que nos ofrece Dolores y que os he copiado es de Leonardo Boff. Y él dice, se trata de hallar una nueva relación con la tierra, porque el problema no es de la tierra, es de nuestra relación con ella. Relación de agresión y de explotación implacable. Necesitamos establecer un acuerdo entre la tierra y la humanidad, para que ambos puedan convivir interdependientemente, con sinergia y espíritu de reciprocidad. Sin esto no tendremos futuro. El futuro vendrá a partir de la fuerza de la simiente, es decir, de las prácticas humanas, personales y comunitarias que crean redes, ganan fuerza y consiguen imponer un nuevo orden que garantizará un nuevo tipo de historia. Ese es el jardín que tenemos que plantar. ¿Vale? Bueno, pues ahora yo ya voy a terminar, ¿eh? Luego lo leeréis y si os viene bien, bien, y si no, pues dedicáis el sábado a lo que os parezca. Lo que os propongo es elaborar nuestro propio microrrelato. Y para eso, pues si nos ayuda a meditar estos textos bien, se trata de rescatar esas imágenes, esos momentos que hemos vivido aquí, o que en nuestra historia hemos vivido, y que me reconducen al encuentro con el resucitado. Me llevan a ese jardín donde busco y soy encontrada. Todas tenemos esta experiencia. Un ejemplo, ¿no? Para decir, esto no es un microrrelato, esto es un relato. Lo que os propongo es una frase de 4 palabras. Pero bueno, yo me atrevía a decir así. Después de la sepultura de Jesús, los que le habían seguido huyeron. Se dispersaron ante su aparente fracaso. Su esperanza yacía en un sepulcro y la nuestra se mantiene en una mujer, María. María la Madre, la discípula, la creyente. Ella es la única referencia de la Iglesia en el momento de la oscuridad y del silencio de Dios, como tantas veces. Ella conservaba estas cosas meditándolas en su corazón. Persevera, silenciosa, poniendo los acontecimientos y su vida en las manos de Dios.
Bueno, pues la invitación es a que contactéis con vuestra propia experiencia y que rescatéis aquello que os ha aportado esta visita al jardín. También podéis salir al jardín. Estos días están en abril, no sé cuándo será, después de Semana Santa, en el Casal Petit, es uno de los proyectos nuestros en Mallorca, va a presentar no sé cuántos relatos son, 20 relatos. 20 microrelatos. Es un taller que han hecho con las mujeres, que va el proyecto, y las mujeres han escrito 20 microrelatos. Y os copio uno. Dice: una mujer sabia en un camino difícil, con muchas virtudes, con muchas paredes enfrente. Tenía que buscar la manera de derribar cada pared. Tenía la fuerza y la energía y en cada paso la lograba derribar, pero cada vez se debilitaba. Cuanto más débil, más cerca estaba, hasta que halló el final de aquellas paredes y al entrar encontró lo que buscaba. Pudo ejercer sus virtudes, trabajar, estudiar, capacitar y lo que más le encantaba, ayudar personas. Y dice ella, esto lo ha escrito una mujer en este taller: moraleja, no digas no puedo en camino de piedras. Recuerda siempre lo que hizo la mujer sabia en camino de piedras. Bueno, pues que este sea nuestro trabajo. No sé si veis, pero podíamos leer, pues no sé si juntos, esta pequeña oración. Hemos entendido, ¿no?, antes de la oración. Vais a recibir, podemos pasar, un cuadernito como este. En el cuaderno lo que tenéis es más letra de lo que yo he dicho, de lo que es el sábado, el jardín del Edén, el sábado, y esa propuesta de encuentro con el resucitado junto al sepulcro vacío, ¿no? Y al final, en la página 14, aquí, ahí muy bien en la página 14, sí, aquí, os digo, ¿qué es un microrelato? Esto lo he cogido del tal libro, de las compañeras de Pedro. ¿Qué es un microrelato? Es un relato breve que procede de la tradición oral. No necesitamos definirlo ni para hacerlo ni para disfrutarlo, porque este tipo de escritura va más allá de la exigencia de la brevedad, nos deja libres. Importa el sentimiento, la imaginación y transmitir mucho en pocas palabras. Nos ha dicho Nieves, luego vamos a hacer la evaluación. Bueno, pues intentemos rescatar en una frase eso que ha sido para mí este año la Pascua, o esta preparación para el encuentro de esta noche. Y eso por eso os he puesto aquí, escribo mi propio microrelato. Y no llenéis todo, ¿vale? Y luego a la una, cuando nos encontremos, a la una, ¿no?, nos encontremos, ya vemos qué hacer con ese microrelato. Bueno, pues estamos juntas, porque hay días en los que el silencio duele, inquieta, molesta y hiere. Y en esa incomodidad pacientemente sufrida se abren espacios, se perciben nuevas profundidades. Resuena la vida como viene, como está, sin idealizar, sin disfraces, sin anestesia, sin distracciones. Y por eso nos descubrimos, al fin, en ellos, permaneciendo allí, abrazados al silencio y a la presencia que Él regala, todo se va aclarando. La hondura inmensa se vislumbra fugaz en un instante. Y la palabra, porque tuvo espacio, pudo ser escuchada. Bendito silencio, bendita paciencia, bendita palabra, que sana e inquieta, recordándonos lo incómodamente humano, lo ambiguo y complejo que nos habita, que perdiéndonos nos encuentra. Allí te espero, allí te deseo, allí te busco,
o quizás aquí deseo estar sin hacer mucho, esperándote. Pues que tengamos un día de espera.